Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 126.700 suscriptores. Así que le pedimos a todos una manito, aquellos que no se han suscrito, y ya lo que son suscriptores, que se lo pasen a sus amigos, lo recomienden. Y por supuesto, aquellos que se quieran unir al canal, nos viene muy, muy bien para sostener nuestro trabajo periodístico. ¿Por qué lo recibo con esta imagen? Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República de México y Su Majestad Católica en 1936. Es decir, estos reclamos insólitos por los cuales López Obrador parece que hoy le viene a reclamar algo al rey de España y al Papa, ya habían sido solucionados hace la friolera de ¿cuánto? 160, 184 años, 186 años. Entonces, el reloj de López Obrador retrasa. Por favor, yo le diría a la esposa, cómprele uno nuevo, porque está usando un reloj de arena. Ya esto ya pasó. Es decir, es como los alemanes y los franceses. Se agarraron a tiros entre el siglo XIX y el siglo XX, las guerras napoleónicas, la guerra franco-prusiana, las dos guerras mundiales. Y hoy son amigos, son aliados, están pensando en el siglo XXI y siglo XXII. ¿Cierto? Bueno, últimamente con los problemitas que hay en Ucrania parece que no lo están pensando bien. Pero bueno, pero tiene una visión de largo plazo. Entonces, no empieza a pensar 500 años atrás qué pasó con los caballeros teutones o alguna guerra que hubo hace 500 años entre señores feudales. Mucho menos, ni siquiera están pensando en la Segunda Guerra Mundial, que todavía hay sobrevivientes. Plantearles un problema de hace 500 años es absurdo, López Obrador. Para esto tenemos a Miguel Salinas, director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que en 10 segundos va a estar con nosotros. Bueno, Miguel, muy buenas tardes a nuestro canal y recomiendo a todo el mundo el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. ¿Cómo se puede acceder por él? Ponemos VIE en internet. Mira, aquí arriba de mí hay una barra negra y ahí, déjame moverlo un poquito, ahí está la página www.biie.org. Perfecto. Pueden entrar. Yo les recomiendo a todos que quieran tener información exhaustiva, internacional, hispanoamericana también, pero también qué pasa con la iglesia, qué pasa con los grandes factores de poder, qué pasa en Canadá, qué pasa en Europa. Es un trabajo de análisis que hace muy, muy bueno como analista político. Miguel, vamos a nuestro personaje del día. ¿Por qué López Obrador odia tanto a España? Pero antes quisiera que me digas cómo es el origen político de él y luego mostramos unas imágenes de él en España que son bastante curiosas. Claro que sí. Contame de qué época, cuándo nació este hombre. Mira, él nació más o menos por ahí de 1946, más o menos. Tiene 67 años más o menos. Se ve como de 90, pero tiene 70, como 67. Perdón, 46 nació. No ha cumplido 70 todavía. Entonces del 56 debe ser. Sí, no, déjame, te corroboro ahorita la cita. No, sí es del 56, efectivamente. 76 años. No tiene 70 años todavía, pero se ve mucho más grande de edad de lo que es realmente, ¿no? Está bastante maltratado por la vida. 66. Él nació en un estado del sur de México que se llama Tabasco. Es una región que arqueológicamente es muy rica y además de recursos naturales también abundantísima en agua y vegetación. Tiene unas selvas muy amplias y ahí se asentaron las primeras culturas. La cultura madre mexicana él nació en 1953, tiene 69 años.
va a cumplir 70 este año. Y él nace en esta región llena de vestigios arqueológicos de la cultura olmeca, pero él, su origen familiar, él es su familia viene de Cantabria, de España, y su abuelo era español y llegó a vecindarse en esta región del país y se dedicó pues a los abarrotes, como muchos migrantes españoles, no sé si en Argentina también, pero aquí en México muchos de los migrantes que vinieron, incluso antes de la guerra civil, se dedicaron al comercio de lo que se conocía como ultramarinos, es decir, todo este tipo de productos, ¿no? Aceites, vinos, enlatados, etcétera. Y ellos se dedicaron a eso y tuvieron una tienda muy próspera en el pueblo, en el municipio de donde de ellos se asentaron. Y cuando él era pues adolescente, en su primera adolescencia, a los 12, 13 años, él pues pertenece a una familia numerosa, tiene varios hermanos, él es de los menores y resulta que un día lo dejaron encargado con su hermano mayor, a quien él le tenía mucha envidia porque era mucho más inteligente, hábil, era mucho más simpático y los papás lo querían más. Y él siempre creció con un rencor hacia su hermano mayor que se llamaba, me parece que José Ramón. Y resulta que llega una persona a pues hacer una serie de compras en la tienda y en ese tiempo se acostumbraba que si no tenías dinero para pagar podías dejar empeñado en garantía o en prenda pues un objeto de valor y este señor lo que traía era una pistola que además estaba cargada, es decir, traía balas. La dejó empeñada a cambio de la mercancía que estaba llevando, ya cuando él tuviera dinero pues iba y recuperaba su pistola y pagaba el efectivo, era algo muy común. Andrés Manuel López Obrador, cuyo nombre real no es Andrés Manuel, sino es Manuel Andrés, así está registrado en su fe de bautismo y en los primeros documentos. Después se lo cambió, ¿por qué? Porque si tú pones Manuel Andrés, las siglas de su nombre forman la palabra malo, lo que es realmente, pero así se llama, no es por criticarlo, simplemente así se llama. Bueno, él toma la pistola, estaba solo con su hermano y pues parece que en alguna discusión le estuvo reclamando alguna cosa y se le hizo fácil vaciarle la pistola a su hermano y lo asesinó en la tienda de los papás. Después él se justificó diciendo que pues había sido un accidente, que estaban jugando y que se disparó el arma y después dijo que no, que era su hermano el que se había disparado, pero resulta que los tiros los tenía por la espalda, es decir, cómo se iba a disparar él solo, por la espalda, en fin. El asunto es que fue una nota que sí trascendió en el pueblo, fue un escándalo, y quien salió a su rescate fue un señor, un abogado de ese pueblo que se apellida también López, no es pariente de él hasta donde se sabe, y ese señor licenciado López estaba muy conectado tenía conexiones con el gobierno del estado y pues gracias a esas conexiones, este niño que tenía que haber terminado en la prisión para menores, pues quedó libre y quedó impune de este crimen. Obviamente su familia y el pueblo saben que él fue el que lo asesinó. Unos años después, poco tiempo después, se repite la misma situación en un juego de béisbol, que es el deporte más popular de esa región del país, y López Obrador, que siempre aspiró a ser un beisbolista, él creía que tenía aptitudes para el béisbol, estaba lanzando la pelota y al perder el juego le dio tanto coraje que al muchacho que le metió los jonrones le arrojó él iba de espaldas, iba caminando alejándose de López Obrador y él le dio tanto coraje a López Obrador que tomó la pelota con toda la alevosía, se la arrojó a la cabeza y lo asesinó también. Fue su segundo asesinato y no había cumplido ni siquiera la mayoría de edad y ya tenía 2 asesinatos en su conciencia. A este muchacho lo dejó parapléjico y murió a consecuencia tiempo después de golpe certero y los papás lo acusaron de asesinato y también no trascendió porque a este abogado, del que ya había hecho mención, lo rescató. Y tú puedes, ¿Otra vez? ¿y qué importancia tiene exactamente el hecho de que lo haya rescatado? Bueno, pues hay una historia detrás. Este abogado tenía un hijo más o menos de la edad de Andrés Manuel. Este hijo suyo se llama Adán Augusto. Y Adán Augusto ahorita
actualmente ocupa la cartera del Interior en México, es decir, es el secretario de Gobernación, como si fuera el primer ministro, por decir algo, ¿no? O sea, ocupa la cartera del Interior, es como si fuera el secretario de Estado. Sí, vamos a aclarar, sobre todo para el público europeo, que por lo general en América el ministro del Interior es casi un equivalente al primer ministro. Es decir, básicamente, el sí. presidente gobierna, pero el que va llevando las carteras de gestión es el ministro del Interior. Bueno, básicamente es el mismo cargo. Y yo creo, y hay mucha gente que cree que realmente él es el verdadero sucesor que está preparando López Obrador para cuando él se vaya o lo echen del poder, quede en su lugar para seguir gobernando a través de él. O sea, hay una historia que se remonta a su infancia de una relación de hermandad entre Adán Augusto López Hernández, que es el personaje del que estoy hablando, su papá, que fue el que rescató a López Obrador para que no cayera en la cárcel, y este historial criminal que le conocen a López Obrador. Bueno, es Manuel Andrés López Obrador. Así que malo, más que AMLO, es malo. Entonces, digamos que si yo fuese presidente de Argentina, me tengo que reunir con él en la CELAC o en alguna cumbre, más me vale no llevarle a contra, sobre todo si él tiene un vaso a mano para tirarme, algo así, ¿no? Exacto, sí, tienes que cuidarte que no tenga nada, algún objeto que te pueda arrojar a la cabeza, porque ya tiene esa tendencia tengo un pequeño escudo cercano, si lo veo venir, ¡pum! Digo, López Obrador, perdiste, atajo mejor que Diego Martínez, seguí participando. Con un casco de fútbol americano, tienes que ir protegido con algo así que guarde tu integridad. Quiero saludar a José Ángel Jiménez Ruiz. Nos pregunta cómo aportar a sus canales desde España. En el caso nuestro, entran en la descripción, y en la descripción tenemos Patreon, PayPal y otra manera de convertirnos en miembro del canal. Cualquiera de estas maneras puede ayudar a colaborar con nuestro canal. Y además nos pueden seguir en Telegram, en Comunidad Hispanista en Telegram, en Facebook, Historia con Patricio Lons, en Twitter, Patricio Lons Web, Instagram, Patricio Lons, Rumble, también Patricio Lons, y en mi portal, www.comunidadhispanista.com, y mi otro canal, Patricio Lons en vivo, que en este momento está saliendo también por ese canal. Así que, José, como ves, en la descripción tenés varias maneras de hacer donaciones. Otros los han hecho en mano, otros por giro bancario dentro de Argentina. Del exterior no recomendamos giro bancario porque cuando pasan de otra moneda a la nuestra, el Estado creo que se queda con el 60%, no sé cuánto se queda, y lo que te queda a veces no lo podés retirar. Ya nos pasó con un donativo de Italia que se perdió en la noche de los tiempos. Alguien nos mandó 50 euros, nunca los pudimos encontrar y nadie sabe quién los tiene. Así que lo ideal es Western Union, PayPal, Patreon, esos son los mejores sistemas. Escúchame, así que muchísimas gracias a vos, José Ángel, y por supuesto a todos aquellos que nos quieran dar una mano, realmente son bienvenidos. ¿Crees que veamos algunas imágenes de López Obrador en España? Como claro, para darnos una idea de su paso. Primero te voy a llamar la atención con esta imagen. ¿Quiénes son? Me imagino que son sus abuelos. Exactamente. Estos, cuando en el 2017 López Obrador viaja a Cantabria para conocer la tierra de su abuelo, ahí nomás, y le entregó al mandatario mexicano el acta de nacimiento de su abuelo español. Así que él pudo conocer quién eran sus orígenes, y también se inició una controversia por la carta que le mandó al rey y al papa. Pero esta es la foto de sus abuelos. El abuelo de AMLO era comerciante, al igual que su hija Manuela, madre del presidente, que está acá en la foto. Entonces, es el abuelo y la madre. Es descendiente de asturianos y fue recibido por Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que lo hizo recorrer una comunidad autónoma española, porque también descubrió que tenía un abuelo también nacido ahí.
Entonces estamos con Revilla recorriendo Cantabria, fíjate, junto a un personaje ilustre. Este señor Miguel Revilla parece que va de candidato. Acá estamos viendo también el pueblito de él. Pero hay fotos donde se lo ve con la gente de Cantabria y el parecido es absolutamente notorio, porque decir, se parece muchísimo a sus parientes de Cantabria. Yo te diría que el parecido en algunos casos es más que notorio. Entonces yo no entiendo un poco esta cosa de querer más que molestar y plantear un acto demagógico, ¿no es cierto? Porque, y además, ¿con quién lo vemos? Fíjate, con Sánchez. Lo estamos viendo con Sánchez, o sea, ahí no tuvo ningún problema en saludar a la bandera de España, le parecía fantástico, ¿cierto? ¿Y qué otra foto tenemos con él? Lo tenemos, creo que teníamos, mira, esta te va a sorprender. Ajá. Con el rey. ¿Qué tal? Parece que no tiene ningún inconveniente en visitarse con el rey de España. Entonces yo realmente a este personaje me resulta un poquito inentendible, ¿no es cierto? Porque no entiendo cuál es la función. Pero por otra parte, fíjate que él dijo, ¿te acuerdas que cuando asumió hizo algunas ceremonias paganas? Así es. Y él dijo que en realidad él iba a asumir basado en su fe religiosa, por lo cual besó acá el lignum crucis. El lignum crucis es un pedacito de la cruz de Cristo que está en una iglesia en España. Y bueno, y no tuvo ningún inconveniente en recibir y besar ese lignum crucis ahí en Cantabria. Entonces hay algo que realmente me resulta un poquitito raro en todo lo que él hace, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos explicar este tipo de personaje? Es algo, creo, patológico, porque después de todo esto, y vamos a ver si encontramos la foto con la familia de él, en un país donde se supone que muchos presidentes, ¿es cierto que muchos presidentes mexicanos fueron puestos por la CIA? Bueno, no sé si muchos, pero yo lo que sí creo es que los presidentes de México básicamente son palomeados, son aprobados por Washington. Washington puede ser el Departamento de Estado, puede ser pues no sé, algún circuito de poder. Y tú sabes que por encima de lo que gobierne en Estados Unidos, independientemente del partido del presidente, pues hay otras fuerzas por encima de ellos, que son los que realmente toman las decisiones. En México, algunos presidentes han llegado, pues de manera, vamos a decir, independiente, sin tomar en cuenta los pareceres pues, de Washington, pero necesariamente no pueden poner a alguien que sea hostil o contrario a Estados Unidos. Es decir, aquí no ha habido presidentes, quizá el único o el último presidente verdaderamente opositor a los intereses norteamericanos fue Porfirio Díaz, este general que yo creo que muy sabiamente tomó la decisión de abrir a México, pero hacia Europa, con la idea de crear un contrapeso de la influencia norteamericana, y que él sabía las ambiciones que había detrás de parte de Estados Unidos de expandirse económicamente y físicamente, es decir, territorialmente, hacia México. Y Porfirio Díaz, para blindar un poco esta situación, pues él decidió darle oportunidades, pero a los empresarios europeos, y con eso generó pues mucha desconfianza y animadversión de parte del gobierno de Estados Unidos. Después de eso, los demás presidentes que han venido en México pues han sido en mayor o menor medida aprobados, aceptados o promovidos incluso por Estados Unidos. No, yo no digo que todos, pero pues varios de ellos sí. Incluso yo creo que López Obrador es parte de este proyecto donde le permiten a López Obrador llegar, porque simplemente había un descontento muy generalizado cuando gobernó Enrique Peña Nieto, que fue el gobernante que
Digo, para que la gente más o menos tenga una idea, después de Porfirio Díaz viene este proceso de la Revolución Mexicana que llevó a México a la quiebra económica, a una guerra civil muy cruenta. Fue la primera revolución que hubo en el mundo en el siglo XX y nos costó 1 millón de vidas, pero estamos hablando de que era más o menos el 10% de la población nacional. Como consecuencia colateral de la Revolución Mexicana, o como una consecuencia natural, se establece una nueva constitución que el día de ayer se conmemoró. En 1917 se redacta una nueva constitución y en esa constitución se rescata el ideario político de Benito Juárez y de la persecución religiosa que había habido a mediados del siglo XIX. Y en esta constitución de 1917 nuevamente vuelve a salir las leyes persecutorias contra el culto religioso. Y esas leyes, cuando se aplican en 1924, es cuando se desata la Guerra Cristera. Entonces, el gobierno que surge después de la revolución se concentra en un partido político hegemónico y único que se llama Partido Revolucionario Institucional. Bueno, eso fue ya un poco después, pero el partido era el mismo, aunque después cambió el nombre. Este partido gobernó hasta el año 2000. En el año 2000 empieza la alternancia en México entre el Partido Acción Nacional, que era el partido en teoría católico y de derecha, muy en teoría, es como el Partido Popular de España, o sea, así que también muy en teoría representa a la derecha y la catolicidad, pero muy en teoría. Y en el gobernó del 2000 al 2012, luego en el 2012 regresa el PRI nuevamente, gobierna del 2012 al 2018 y en el 2018 entra este partido de López Obrador que se llama Morena. Esta es la historia para que la gente entienda cómo es que llegó López Obrador. Enrique Peña Nieto gobernó del 2012 al 2018, como ya había dicho, y generó un descontento muy grande porque creció mucho la delincuencia y sobre todo la corrupción fue descarada, fue grotesca. Llegó a un grado de cinismo como nunca se había visto, hasta el grado de mismo justificar, decir, bueno, es que ya es algo intrínseco, lo tenemos en el ADN mexicano, la corrupción. O sea, llegó a ese grado de cinismo a decirlo. Y eso, y como López Obrador siempre navegó con la bandera de la anticorrupción y que iba a combatir la corrupción porque era el mayor mal de México, pues la gente le compró el discurso, llega, y precisamente esas imágenes que tú hiciste favor de presentar, era de cuando López Obrador estaba en campaña, es decir, estaba simplemente representando un papel que no era realmente sus convicciones. Él no es católico, no es ni siquiera cristiano, él es masón, practicante, es un pues aprendiz de brujo, él es santero de religión, realmente él practica la santería, el chamanismo, es espiritista, en fin, tiene un catálogo muy amplio de creencias anticristianas totalmente hasta Y que son un satánicas. retraso, porque realmente quien investigue eso, hay algunos videos sobre el tema del Tíbet en el canal Que no te la cuenten del padre Olivera Rabasi, que recomiendo que lo vean, ¿no? Todo eso es un retraso de 1000 años. Acá nos dicen que AMLO odia España porque su esposa es luterana. ¿Puede ser? Bueno, yo no sé la verdad si esta mujer actualmente que se apellida Gutiérrez Müller o Müller, yo no creo que sea realmente luterana, yo creo que ella también tiene pues más bien una creencia religiosa que tira más hacia la parte pagana, chamánica, y santera. Yo sé que ella, practica ese tipo de religión y ella ha servido también para llevar a López Obrador a profundizar más en estas prácticas obscuras. El caso acá con López Obrador y su odio hacia España, yo creo que tiene que ver también con parte de la formación política que él tuvo. Su militancia política se la debe. En primer lugar, él fue secretario asistente de un poeta de apellido Pellicer de Tabasco, un poeta homosexual, y algunos dicen incluso que pues él no solamente era su secretario, sino era algo más que su secretario, ¿no? De este Pellicer. Yo eso sinceramente no lo sé, pero se han registrado desde su adolescencia que él pues tenía prácticas sexuales aberrantes, incluso llegó al bestialismo, y no voy a entrar más en detalles, en primera porque te lo pueden censurar aquí el video, y en segunda porque es algo tan soez y tan
tan espantoso que sería manchar este video hablando de ese tipo de prácticas, pero para que la gente tenga una idea de la clase de monstruo del que estamos hablando, ¿no? Una persona totalmente enferma de la mente y del espíritu. Este Andrés Manuel López Obrador se abrevó de los herederos políticos de un señor de apellido Garrido Canaval, que fue gobernador en Tabasco en varias ocasiones, y con Lázaro Cárdenas fue el secretario de Agricultura. Garrido Canaval fue el mayor carnicero, fundó una agrupación de choque llamada Los Camisas Pardas, y ese grupo se dedicó a asesinar católicos por gusto, por afición religiosa, sacerdotes y católicos practicantes en la Guerra Cristera y posterior a la Guerra Cristera. Entonces, él creó una como escuela política, por decir de alguna manera, Garrido Canaval en Tabasco, y López Obrador es heredero cultural y político de esa escuela. Por eso es importante entender de dónde viene el odio de España de López Obrador, porque él se abrevó de este mismo odio que ya existía en Tabasco previo a que López Obrador pues, lo adoptara como una cuestión ideológica e intelectual, sino él simplemente lo aprendió y lo adoptó como parte de su ideario político y de su ideario ideológico. Él estudió también en escuelas donde se enseñaba la educación comunista, y hay que entender que López Obrador pues idolatra a Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México de 1934 a 1940, y Lázaro Cárdenas era un gran admirador de la Revolución Rusa, y él fue el que instituyó de manera oficial en México la educación socialista. Incluso lo llevó a un grado de que a través de la Constitución se imponía la educación socialista. Y precisamente fue Lázaro Cárdenas el que en ese periodo donde se estaba desarrollando la guerra civil en España de 1936 al 39, cuando fueron derrotados los republicanos por las tropas del general Franco, salen huyendo y Lázaro Cárdenas les abre las puertas de México, los recibe aquí en México y les entrega, esto es la parte yo creo que fundamental de todo lo que estamos platicando, les entrega el sistema educativo nacional, el sistema de la educación pública, se lo entrega a estos españoles republicanos que vinieron huyendo y que ellos odiaban a España, odiaban la hispanidad, odiaban al catolicismo, y ese odio es el que vinieron a vertir sobre el sistema educativo mexicano, porque aquí en México no era práctica común que los estudiantes o la gente del común sintieran animadversión por España, no era común, al contrario, siempre se les vio pues como una extensión prácticamente de México. Los españoles veían a México como el país de Hispanoamérica pues más cercano a sus raíces, a sus tradiciones. Incluso una amiga en común que tenemos tú y yo, que es Noelia de Trastámara, una vez que anduvo aquí en México, me comentó precisamente que los españoles decían que ella sabía ese dicho y lo vino a comprobar aquí. Ella dijo ¿cómo me lo dijo? Que lo más cercano que había en España a la esencia española no estaba ni siquiera en España, sino estaba en México, que era donde mejor se había preservado la esencia. De hecho, perdóname que te interrumpa, Miguel. Cuando yo era chico y veía que yo las bibliotecas en casa y mapas, era muy chico, pero claro, hablaba con mis hermanos que eran mucho mayores, y yo tenía la idea de que México era como una España de este lado. Bueno, España en América se llama México, pero los veía como muy, muy parecidos, y cantar Cielito Lindo de la Sierra Morena, que algunos dicen que viene también de una Sierra Morena en España, ¿no? La inspiración. Claro, porque aquí no hay ninguna sierra que se llame así, la única Sierra Morena pues es la que está en España. Claro, y sin embargo, Cielito Lindo se convirtió en una suerte de himno popular para los mexicanos, y nosotros aprendíamos a cantarla. Cuando nosotros de chicos escuchábamos canciones mexicanas, canciones españolas, poemas de Juana Ibarburu, claro, poemas de chilenos, de mexicanos también, de colombianos. Era una cosa muy, muy común.
no había una suerte de chauvinismo. Un día me acuerdo que un humorista, Alberto Olmedo, dijo, bueno, la selección argentina va a jugar contra Colombia, con nuestros enemigos, y después dice, no, no son nuestros enemigos, es apenas un partido de fútbol, los colombianos son nuestros hermanos, ¿m? Así que nadie se lo tome tan a duro, vamos a jugarle a los colombianos, y sabemos que tenemos más posibilidades de ganarle, pero no es para burlarse ni nada, son nuestros hermanos de Colombia, no hay ninguna guerra ni nada. Hace poco un amigo dijo, cuidado que Messi no es el general de un ejército movilizado, es el capitán de una selección que responde a una entidad que se llama Asociación del Fútbol Argentino. Tomemos las cosas en su justa medida. Lo que pasa es sí, como dije en un video, en cierto modo, metafóricamente, Argentina estaba como liderando el imperio en esta selección. Pero es un tema figurado, un tema sentimental, por lo cual todos los países hispanos hinchaban junto a nosotros, ¿no? Hoy estuve charlando con Ángelo Guiñejar, un escritor chileno, que escribió un libro excelente, Sureños a las armas, que cuenta la historia de los indios sureños que peleaban por el rey, y el hijo estaba con la selección argentina, y si nosotros queríamos que ganasen ustedes, ¿por qué? Porque era el único país español, americano, que estaba jugando, decía. Si la final hubiera sido Chile con Argentina, hubiéramos querido que gane Chile, pero era Chile contra Francia. Y vamos por Argentina, un español que lo toma mal. Dijo que había exagerado, que era una soberbia argentina. No, por el contrario. Fue una sensación de querer compartir con todos la alegría. ¿Cierto? Creo que así se entendió, ¿no? Creo que se entendió también en México, ¿no? Así es, exactamente, totalmente. Entonces, escúchame, sí, hay una foto de, a ver si la tengo, de López Obrador en Cantabria. Y a mí, fíjate lo siguiente, creo que el que está a su izquierda es un hombre que es primo de él. ¿El de la pañoleta roja? ¿Sí? Seguramente. Pero uno ve un parecido Sí, más así que es. notorio, ¿no? Claro, así es. Ahora, una pregunta. Acá me dicen, tendría que aceptar un debate con Marcelo Gullo. Podríamos ver, ¿no? Vos podrías llegar a la presidencia del gobierno y decirle que estaríamos dispuestos a un debate. Marcelo Gullo y yo le hago el soporte a Marcelo. Y preparar un debate en serio. Porque López Obrador dijo, discúlpeme, pero México hace 10.000 años existía y tenía universidades cuando todavía pastaban bisontes en la ciudad de Boston. ¿Qué había hace 10.000 años en Boston? No sabemos porque no existía Boston. Pero hace 10.000 años no existía la República de México. Claro, claro. Existían algunas tribus dispersas. Los aztecas aparecen hace unos 700 años y hace 500 años las tribus sometidas por los aztecas le piden a Cortés que los libere. Los libera, se acaban los sacrificios humanos, se empiezan a hacer hospitales donde antes había sacrificios humanos. Así es. Y a partir de ahí nace el Reino de México, ¿cierto? Así es. Porque después de este encuentro entre Moctezuma y Cortés, se acaba este lugar donde hacían sacrificios humanos y se construye un hospital, el Hospital de Jesús, que todavía existe. Exactamente, y es donde está, se supone que es donde está. Perdón, no se te escuchó. Ahí está. Está enterrado Cortés. Sí, ahí está enterrado Cortés en una capilla del hospital y parece que la placa donde señalaba dónde estaba, creo que la quitaron con la idea de evitar que fuera vandalizada. Ahora que iba a llegar esta bola de trogloditas de López Obrador, porque eran capaces de ir a profanar la tumba de Cortés. Claro. Por eso acá uno se burla y dice, porque decía, había esta imprenta. Sí, Gutenberg nació en México hace 10.000 años. Sí, lo que pasa es a lo que se refería López Obrador, pero es bastante torpe para decirlo correctamente, él quiso decir que México se fundó hace 10.000 años. Bueno, puede haber vestigios, y de hecho se han encontrado vestigios de actividad humana desde hace
quizá 30,000 años en México. Eso no significa que hubiera civilizaciones. Las primeras civilizaciones como tal, donde ya se construía una idea concreta, ¿no? de que había una actividad pensante e inteligente de ser humano, pues son de hace quizá 4,000 años. Ahí las primeras civilizaciones en México dejaron rastros desde hace 2,000 años antes de Cristo. Eso es real, porque están los vestigios. Pero cuando él dijo que había universidades, se refería a la Universidad de México, que funda, pues obviamente España, que es la universidad, que actualmente es la Universidad Nacional Autónoma de México, que se funda en el siglo XVI, pero este animal de López Obrador quiso decir, o sea, no hizo una pausa, dijo, hace 10,000 años se fundó México, lo cual es falso. Y tenía que haber hecho una pausa y decir, o coma, punto aparte, como quieras, y decir, cuando en Boston y Nueva York todavía pastaban búfalos, estaba hablando de 1500, 1550, en México ya había universidades, había una universidad que se fundó en el siglo XVI, y es lo que quiso decir, pero como lo dijo tan torpemente, la gente entendió que decía que hace 10,000 años había universidades, lo cual pues obviamente no es así, es un dato erróneo. Cuando él dijo que ya existía la imprenta, que aquí se hacía, que aquí ya había imprenta también, pues estaba hablando de ese periodo de mediados de 1500, pero él se estaba parando el cuello de logros y avances tecnológicos que había en América, donde en México fue en el primer lugar donde lo hubo, la primera imprenta estuvo en México, la primera universidad también, pero ¿quién la fundó? Es que ese es el asunto. Pues la fundó España, o sea, no la fundó Moctezuma, ni la fundó Cuauhtémoc, ni ningún prócer que tú quieras Perdón, y mencionar de la época, ¿no? 10,000 años antes de Moctezuma, no se sabe quién estaba. Bueno, pues había tribus y hay pinturas rupestres y encuentras piedras labradas, lo que tú quieras, pero eso no significa que hubiera una civilización como tal. Hacia en algún futuro se excava. Mira, te voy a dar un dato interesante, que eso es una tarea para motivar a los arqueólogos del futuro. En México se supone, según se ha calculado, que se ha explorado el 15% de lo que se considera que hay de rastros arqueológicos en México, el 15%. En ese 15% estamos hablando de todas las ruinas mayas, de Teotihuacán y todo lo que se ha descubierto arqueológicamente previo a la llegada de los españoles, solamente se calcula que se ha desenterrado, descubierto el 15%. O sea, hay un 85% de legado histórico, de ruinas arqueológicas que todavía están enterradas, que están bajo montañas de tierra, de pasto, lo que tú quieras. Si en algún futuro se desentierran civilizaciones que a lo mejor sean más antiguas que las primeras que se tienen registrado, que son hace 4,000 años, bueno, pues diríamos que bueno, interesante, pero ahorita no hay rastros, simplemente fue uno más de los disparates que avienta López Obrador, porque no tiene realmente una idea coherente de lo que habla. Lo que pasa es que López Obrador, hay que entenderlo, es una persona que está enferma, o sea, está mal de la cabeza, y no lo digo como una manera de descalificarlo. Esto es real, yo ya lo he platicado contigo. López Obrador ya durante varios años ha sufrido infartos. Lo peor que él tiene, aparte de la cabeza, es el corazón. Ha sufrido muchos infartos, y el infarto más fuerte que sufrió fue por ahí el 2000, creo que 2014, 2013, 2014, que prácticamente le costó la vida, y lo rescataron, pero estuvo 2 minutos sin recibir oxigenación en el cerebro. Yo sé esto porque parte del equipo médico que lo atendió, por ciertas conexiones que yo tengo, pues yo tuve acceso a esta información. No puedo dar más detalles porque podría poner en riesgo a la gente que me pasó esta información, pero gente que lo atendió pasó el reporte médico, eso quedó en los protocolos médicos, de que estuvo 2 minutos sin recibir oxígeno en el cerebro. Y el diagnóstico de los médicos fue que él quedaba automáticamente incapacitado para realizar cualquier labor, cualquier trabajo. Él quedó incapacitado ya de por vida para trabajar. Y después de eso lo tenemos en la presidencia. Por eso es que precisamente estos estragos que le causó esta falta de oxigenación son los responsables de que tenga estos ataques de locura, de ira, de mentiras incontrolables. No se puede explicar una conducta, la que tiene López Obrador,
más que desde un punto de vista clínico de una persona que se le podría diagnosticar claramente como una absoluta locura. Él está totalmente fuera de sí, es un enfermo mental. No estoy diciendo, no estoy dándole calificativos, estoy hablando de un diagnóstico médico. Entonces, la gente tiene que entender que la locura de López Obrador y todo lo que ha dicho obedece a esta condición médica. No es para justificarlo, simplemente es que la gente tiene que entender que no. Por eso cuesta trabajo entender los razonamientos de López Obrador, porque no hay un razonamiento. Tú me preguntas, ¿por qué si sus raíces vienen de España? ¿Por qué si él fue a España y fue a besar la cruz? ¿Por qué practica el chamanismo? ¿Por qué ahora reniega de España? ¿Por qué si se reunió con el rey le exige explicaciones? Bueno, precisamente porque una persona normal en sus cabales pues no haría esto, pero él no es una persona normal ni está en sus cabales. Y el hecho de que le reclame a España una indemnización de algo que pasó hace 500 años, pues es como si, yo no sé, o sea, los herederos de, ¿qué te gusta? De cualquier, de Que Francia le quisieran Alemania le reclamar, reclame, no, los Alemania de le reclame Francia le a... reclamaran a los romanos la invasión que hubo hace 2000 años, ¿no? O una cosa así, o que, no Pero sé, te digo alguien, más, yo creo que si hoy ocurriese, supongamos que Holanda tuviese problemas financieros, ¿no? ajá, Y el primer ministro de Holanda le dice, mire, Su Majestad, tenemos problemas financieros por la invasión alemana en 1940. Y el rey le va a decir, pero mire que eso fue hace 82 años, se trabajó mucho, ¿eh? No, pero mire que quedaron cosas, en fin, patatín y patatín. Yo le piden la renuncia. Y después le internan en un psiquiátrico. Escúchame, te voy a poner una imagen. ¿Hay problemas de separatismo en México? bueno, yo qué te puedo decir, hay un asunto, México está dividido básicamente en 3 regiones, con características muy diferentes. El norte, el centro y el sur. Así lo podemos dividir a México. El norte, los estados del norte son estados muy prósperos, muy industriosos, muy desarrollados e incluso físicamente son muy diferentes al resto de la población de México. La mayor parte de la población del norte del país pues es gente que tendría mucho más parecido físico a la población norteamericana blanca de Estados Unidos. O sea, la población blanca de Estados Unidos. Son gente de estatura más alta, tienen costumbres mucho más cercanas a las norteamericanas. Eso es lo que domina en el norte. Son estados, pues como ya dije, muy desarrollados en la parte, por ejemplo, agrícola. Luego está el centro del país, pero tienen poca cultura e historia. Eso también es una característica. El centro del país es donde se ha concentrado desde hace, pues ahí sí te puedo decir, cuando menos esos 4000 años que acabo de mencionar, el desarrollo de la cultura y de la historia. Los acontecimientos más importantes de México se han desarrollado en el centro del país. Es donde se concentra quizá por densidad la mayor riqueza del país, pues porque es donde está más industria y lo que tú quieras, es donde se concentra pues la mayor cantidad de museos, la actividad cultural más importante, los monumentos históricos más relevantes, etcétera. Y está el sur del país, que es donde se concentra quizá la mayor cantidad de vestigios arqueológicos, prehispánicos obviamente, y donde hay quizá la mayor riqueza de recursos naturales, pero es donde hay más pobreza, más atraso y más marginación. Ese es el México dividido en 3 partes. López Obrador quiere, se ha enfrentado y se ha peleado contra el México del norte, este México industrial, próspero, que lo ve a él con mucha desconfianza, con desprecio a López Obrador y su proyecto. Está peleado ahora también con el México del centro del país, el México de la cultura, de los intelectuales, de la historia, y está queriendo tener como aliados únicamente al México del sur del país, que es el México atrasado, el más ignorante, el más pobre, el más pues olvidado,
y también que es una región del país pues muy poblada, muy densamente poblada. Los estados del norte del país tienen muy baja densidad poblacional en comparación con su territorio. Donde se concentra la mayor cantidad de población en el país, pues es en el centro de México. Y en el sur también hay mucha población, pero hay mucho menos territorio. Entonces, más o menos así es como está dividida la geografía y la sociología, digamos, o la geografía social de nuestro país. Y López Obrador ha sido un divisor en estos casi 5 años que tiene gobernando, bueno, 4 años y medio que tiene gobernando, ha sido un pues franco divisor de nuestro país, y de por sí ya había división, pues ahora está mucho más marcada, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que podemos acabar en una guerra civil, como pues ya pasó hace 110 años. No sabemos en qué vaya a acabar esto. López Obrador pues ha hecho todo lo posible por dinamitar todo lo que pues todo lo que nos ha costado tanto trabajo por unificar en un México tan diverso, tan distinto. O sea, tú vas, por ejemplo, yo vivo en el estado de Jalisco, que es un estado que tiene tanto vestigios arqueológicos como una riqueza y una herencia de la época novohispana, como también es un estado muy próspero, muy rico, muy industrial. O sea, tiene de todo, tiene mucha cultura, historia, etcétera. Y aquí hay tanta diversidad. Ahí se me ha cortado un poco el sonido. Ahí estoy. No sé desde qué hora se cortó, pero aquí estoy. No, pero acá lo que dice un amigo, yo sé que estuvo en Cantabria visitando la tumba de su abuelo en Ampuero, España, pero ahora es indígena. Acá te estoy mostrando un mapa. Sí. Este es un mapa de unos proyectos secesionistas, ¿no? Bueno, acuérdate que en el tiempo de Benito Juárez, que estamos hablando de mediados de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de 1855, por si algo, a 1872, más o menos, que estuvo él al frente del gobierno. En su desesperación ante la pues invasión francesa, austro-francesa, que hubo en México, Benito Juárez le ofreció los estados del norte del país a Estados Unidos a cambio de que lo apoyaran con armas y dinero. Estados Unidos no lo aceptó porque en ese momento estaba enfrentando su guerra civil, y el hecho de cederle los estados del norte a Estados Unidos era fortalecer a los estados del sur, a los secesionistas norteamericanos, y eso fue por lo que no se pudo. Pero Juárez se lo ofreció, más o menos ese territorio que está marcado ahí en un fondo negro y con una X, o con una bandera, ¿Y qué tipo de bandera sería? Porque parece un águila imperial con la cruz de San Andrés. ¿Qué régimen hubiese sido? Bueno, eso hubiera sido, pero estamos hablando, la verdad no sé de dónde provenga ese mapa, pero casi esa región que está marcada es la que le había ofrecido Juárez. Ahí más bien la bandera que aparecería sería ni siquiera quizá la de Estados Unidos, sino la bandera del sur, o sea, de los estados secesionistas de Estados Unidos. A Juárez no le tomaron la palabra finalmente, afortunadamente, si no estaríamos hablando de un país que a lo mejor México ya ni siquiera existiría como país. Seríamos quizá un Puerto Rico, yo no sé, pero... Sí, recordemos que los sudistas norteamericanos usaban la cruz de San Andrés también. En otro diseño, pero usaban la cruz de San Andrés. Pues sí, a lo mejor por ahí tiene algo que ver. El asunto es que estos estados que yo te comentaba, no sé en qué momento se cortó el audio, pero López Obrador pues ha abonado mucho a la división, al encono, y hay quienes creen que a lo mejor pudiéramos irnos hacia una nueva guerra civil a partir del próximo año, que él tendría que dejar el poder en el 2024, y sabemos que él no tiene ningún deseo, ninguna intención de dejar el poder. Entonces él es capaz de detonar una guerra civil con tal de aferrarse en el poder. Acá nos plantean varios separatismos. República de Nueva Galicia.
es donde estoy yo ahorita, que es Jalisco, que abarca varios estados, incluyendo Sinaloa, Nayarit, Colima, y pues parte pues de Michoacán también y de Guanajuato. Eso es lo que abarcaría este mapa que se ve en amarillo y azul. Bien, luego está República de Veracruz. ¿Dónde quedaría? Esa está pues en el sur, que es a donde llegó y por donde desembarcó Hernán Cortés precisamente. Es la parte que se ve en el Golfo de México, que está marcada con verde y una cruz blanca y pintado de azul. Eso sería toda esa extensión que serían parte del estado de Tamaulipas y Veracruz. Bien, después tenemos República Popular de México, que sería ahí abajo, ¿no? Sería el centro de México, Guerrero y Oaxaca. Y después la República Popular de Chiapas. ¿Esto que es ya frontera con Guatemala? Con Guatemala, exactamente, así es. Después tenemos República Federal de Yucatán, Que abarcaría los estados de Campeche y Yucatán. que es En la el sur, península. en la bota, en la punta de la bota. Vos sabés que el último gobernador militar de Yucatán era del Río de la Plata. Ah, Y qué el interesante. virrey Bertis, que fue un gran virrey en el Río de la Plata, que logra los acuerdos con los indios patagónicos, que logra el acuerdo con Tupac Amaru, que luego hubo distintas personas que lo fueron violando, era el virrey Bertis, era natural de Yucatán. Ah, mira, qué curioso. Claro, porque recordemos que los funcionarios no tenían que ser del lugar donde habían nacido para evitar nepotismo, favores de amigos. Era un control mejor para controlar justamente la corrupción, que no era tanto como la gente imagina, y muy, muy inferior a la que vino con la República. Y Claro. después tenemos la República Federal de Río Grande. Que son ¿Esa cuál? esta parte de México que es la que tengo que es la más próspera. Ahí abarca el estado de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y el brazo este que es lo que conocemos como Baja California, que está dividido en dos estados, que es Baja California y Baja California Norte. Serían, o antes se conocía como Baja California Sur y Baja California Norte. Es lo que tiene la bandera negra y blanca. Negra y blanca, exactamente, con las estrellas. A ver, acá se ve mejor, que sería esta. Ahora, ¿esto significaría ser cuánto? ¿6 países, 7 países? Sí, así es, exactamente. Y Que él, sería el proceso de balcanización que se conoce, ¿no? Balcanización, haciendo referencia a lo que pasó en los Balcanes, ¿no? De cuando se divide la ex Yugoslavia y se convierte en una... Lo que pasa es que ahí sí es un proceso muy distinto y no se puede comparar a México porque allá pues sí había idiomas distintos, historias diferentes, ahí sí fue un país armado de manera artificial, los juntaron todos por una cuestión ideológica y política, pero eran gente que no tenía realmente, pues tenían algunas cosas en común, pero otras muchas diferencias. Nosotros en México tenemos muchas cosas en común y pocas diferencias. Una pregunta. Bueno, acá dice la Nueva España mutilada hasta la que tanto olvidas y le haces el feo, Patricio, ni siquiera sabes la conformación de México. Hemos hecho varios programas con México, algunos, incluso uno reciente que no le gustó el entrevistado, pero tampoco le gustaba a los mexicanos de lo que opinaba el entrevistado, así que quedó aparte, ¿no? Está no listado en el canal, está guardado para aquellos que sí les interesa. Y estamos promoviendo unos cursos de mexicanidad que se pueden contratar en el canal, así que no es que tengamos ningún problema con México, por el contrario. Yo estuve invitado a hablar a México, lamentablemente por un tema de salud no pude ir, pero y ahora por un tema de tiempo, pero espero que en algún momento se dé. Acá nos dicen, de España no hay más que oír las mañaneras, que es una conferencia de prensa que da López Obrador. Es un ataque continuo a las empresas españolas, que ya no son más, son de BlackRock y otras son multinacionales anglosajonas, de españolas tienen nombre. Sí, el problema con López Obrador, él, y te lo voy a decir, esto es real porque además no sé si supiste que el año pasado se hizo público una, como por ahí de octubre del año pasado,
se hizo público que hubo un hackeo a varios gobiernos de Hispanoamérica, pero yo me voy a centrar en el de México, un hackeo bajo el nombre de Guacamaya Leaks. Y en este hackeo, que para México yo creo que fue los servicios de inteligencia internos de México los que filtraron esta información, se dio a conocer que la única actividad de gobierno que realiza López Obrador todos los días es salir 3 horas diarias a su conferencia mañanera de 7 de la mañana a 10 de la mañana más o menos, y se retira y ya no vuelve a tener ninguna otra actividad, se mete y se duerme el resto del día. Esto es literal porque eso fue una declaración de las filtraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que se encarga de cuidar la seguridad de López Obrador. Así es que, por cierto, ahorita había un saludo ahí de nuestra amiga Catalina Estrada, a la cual le mando un muy afectuoso saludo. Entonces, esta es la única actividad pública que tiene López Obrador, exactamente. Es cierto acá lo que nos dicen, que México le regaló Belice a los ingleses. Belice, Sí. que la reclama es Guatemala. ¿Qué Ajá. puede hacer él regalando un territorio que le pertenece a Guatemala y es usurpado? Bueno, hay que recordar que en Nueva España el territorio pues abarcaba no solamente prácticamente desde Alaska y una parte, la mitad de Estados Unidos, lo que actualmente es México, y además todo Centroamérica y hasta donde yo recuerdo, incluyendo creo que Panamá, y llegaba hasta colindante con Colombia, ¿no? Con el, hasta ahí era lo que abarcaba Nueva España, y después se fue segregando, se fue desmembrando, y de las pocas posesiones que todavía conservábamos a principios del siglo XIX era Belice, y también se le regaló, vendió, entregó, o donó, como le quieras llamar, a los ingleses, efectivamente. Acá dicen, hasta en Jalisco los políticos ya están con el discurso de la autonomía. ¿Esto sigue aumentando? Bueno, esto se dio muy, muy fuerte a principios del gobierno de López Obrador, cuando él quiso avasallar a todos los demás gobiernos independientes, porque aquí México, en la Constitución, está establecido que cada estado, cada provincia, para que los amigos que nos escuchan en otros países, México se divide, lo que ustedes conocen como provincias, en Colombia se le conoce departamentos, aquí en México se le dice estados. Cada estado es libre y soberano, y cada estado tiene sus 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en la Constitución aceptan unirse bajo una federación de estados, pero conservan su autonomía. Cada estado tiene su propia constitución, es decir, como si fueran países independientes, pero están unidos bajo una misma bandera y una misma constitución. Lo aceptaron de manera libre, pero conservan su independencia. Esto pues ya obviamente quedó como una cuestión en el papel, pero se reactivó a raíz de que López Obrador quería avasallar a los poderes pues independientes y soberanos de cada estado, y entonces en Jalisco le recordaron que era un estado libre y soberano que podía tomar sus propias decisiones y no iba a someterse a los caprichos de López Obrador, y empezaron muchos estados a hablar de lo mismo. Si no, es que pues si López Obrador está en esta situación, pues nosotros mejor nos independizamos, hacemos efectivo lo que dice en teoría la Constitución y regresamos a nuestra autonomía. Es algo que es como romper el pacto federal, esta alianza que se aceptó, pero que no es como declarar una independencia, porque de hecho el Estado ya es independiente. Sí, todo esto nos llama a una preocupación permanente, porque todos son planes para achicarnos. Claro. Y López Obrador pues está actuando, la gente, yo sé que tú de repente tienes mucha audiencia de gente de México que por alguna extraña razón todavía le cree a López Obrador, y yo creo que sí es importante. Yo te lo comenté antes de entrar al aire y me gustaría retomarlo ahorita, si me lo permites. Voy a hacer un resumen en 2 minutos o menos si puedo. ¿Cuál es la razón? Porque tú me lo preguntaste, ¿cuál es la razón por la que hay tanta gente que todavía cree
y apoya a López Obrador a pesar del desastroso resultado que ha sido su gobierno, que ha sido el peor de la historia que hemos tenido en México, en todos los rubros, el que tú tomes, en desempeño económico, en seguridad pública, en salubridad, en servicios, infraestructura, cualquier rumbo que tú tomes, el gobierno de López Obrador es el peor calificado por sus resultados. Bueno, pero porque hay mucha gente que todavía le cree. Yo te comentaba que hace más de 100 años, cuando entró, en la primera mitad del siglo XIX en México, pues fue un caos completo de guerras tras guerras tras guerras, guerras internas, invasión norteamericana, invasión francesa, que el país había quedado en ruinas. O sea, primero fue una guerra civil, que fue la guerra de independencia, porque realmente fue una guerra civil. Después de eso vino la invasión masónica de las logias masónicas de Estados Unidos, que nos acabaron de destruir, romper nuestra soberanía. Luego vino la invasión militar norteamericana, luego vino la invasión militar franco-austriaca, y finalmente el único que pudo poner, y además, aparte de eso, habíamos tenido una guerra civil, que fueron la guerra de reforma, que provocó Benito Juárez al tratar de imponer las leyes de persecución religiosa y robarse los bienes de la iglesia. O sea, México estaba destrozado como país en el tercer cuarto del siglo XIX. En 1875 México estaba absolutamente en ruinas como país. En 1876, un año después, Porfirio Díaz finalmente toma el poder en México y gobierna, salvo un periodo de 4 años, gobierna de 1876 a 1911. En ese periodo, Porfirio Díaz reconstruye a México, lo convierte en una nación industrial, en una nación desarrollada, respetada por todo el mundo, donde abrió la inversión, como ya mencioné, a empresas principalmente europeas, aunque también había inversión norteamericana, y hizo y permitió que surgiera una nueva clase social en México, que es la clase media, que no existía. O había los grandes terratenientes, hacendados, o había los peones, es decir, o los muy ricos o los muy pobres, pero no había una clase media. Y gracias a Porfirio Díaz surge esta clase media de profesionistas y gente que empezó a emprender negocios y fructificó y fue muy, muy bueno. Florecieron todas las artes, desde la arquitectura, la música, la pintura, la poesía, todas las manifestaciones artísticas, y de lo que más nos sentimos orgullosos actualmente en México, en cualquier parte del país a donde vayas, pues está la huella del legado de Porfirio Díaz. Bueno, cuando vino la Revolución Mexicana, esta clase que había quedado excluida de este beneficio y de esta bonanza, una clase empobrecida que no había aprovechado los beneficios y las condiciones que había generado el gobierno de Porfirio Díaz, se convirtió en una clase social resentida, rencorosa y revanchista. Y esta clase fue la que se unió a la Revolución Mexicana con la idea de quitarle a los que tenían y a los que habían triunfado y a los que habían tenido éxito, quitarles a la mala lo que ellos no habían podido generar por su falta de capacidad, por su falta de inteligencia, de disciplina, de lo que tú quieras. Estos revolucionarios eran los que entraban a las casas a saquear, a robar, a violar y a hacer desmanes. Estos después se convierten en gobernantes, que fue lo peor, fue la peor tragedia de México. Y durante el siglo XX, estos delincuentes se convierten en la nueva clase política de México, y por eso se extiende de manera tan brutal la corrupción y todos los vicios heredados también de la masonería. Y después esto pues empieza como a disminuir a partir de 1940, que se echa a andar un proyecto de desarrollo de México que se llamó el Desarrollo Estabilizador, un periodo de gran bonanza que dura 30 años, igual que el Porfiriato, dura 30 años hasta 1970, y ahí resurge otra vez la clase media y vuelve a tener las mismas condiciones que había tenido en la época de Porfirio Díaz. Después, ahora con López Obrador, esta clase que otra vez había quedado segregada, esta clase de gente, pues digamos, menos favorecida y que no había podido prosperar, veía con mucho rencor y sigue viendo a la clase media que sale adelante, que es la clase que sostiene económicamente al país, y lo ve con mucha envidia. Y López Obrador se convierte en el paladín de esta gente que ve con rencor, esta gente pues que ha fracasado. No quiero
descalificarlos, pero que gente que no tiene la capacidad de salir adelante por sus propios medios, gente que ve con envidia a los que pues se esfuerzan todos los días por salir adelante y cambiar sus condiciones sociales, y López Obrador se convierte en el paladín de ellos y el representante de esta clase de gente de México, que es muy grande, que quiere, no solamente no quiere el beneficio del otro, sino decir, bueno, yo quiero que tú seas tan pobre como yo. O sea, si en eso, si yo me voy a empobrecer más, no importa, con tal de que tú te hagas pobre igual que yo. Y Qué López Obrador locura, lo representa. Ajá. qué locura. Una pregunta, te voy a hacer dos tipo abogado del diablo. ¿Por qué AMLO tiene 70% de aprobación? A ver, aquí hay que hacer una aclaración, porque esto que dice Rebeca no es real y hay que tener mucho cuidado. Una cosa, lo que reflejan las encuestas es la popularidad. A lo que se refiere Rebeca es la popularidad. Popularidad significa el que la gente lo ubique, lo conozca, sepa quién es. Eso es popularidad. Eso no significa aprobación. Hay que tener mucho cuidado con los términos porque entonces caemos en una trampa que nos confunde. En aprobación, López Obrador está reprobado, está por debajo del 50% de aprobación. Aprobación es que a la gente le preguntan, ¿tú crees que ha hecho un buen trabajo? Y la gente dice que no. Más de la mitad de la población. A la gente le preguntan, ¿tú conoces a López Obrador? ¿Te cae bien? ¿Te resulta simpático? Sí, me cae bien, resulta simpático. Eso es popularidad, eso es popularidad, no es aprobación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, la mayoría de la gente lo ve simpático, lo ve hasta bien intencionado algunos, pero en su desempeño es donde lo reprueban, porque son cosas totalmente distintas. Yo te puedo decir, la Coca-Cola es un refresco muy popular, pues sí, y a cualquier parte en el mundo donde tú hagas una encuesta y le preguntes, así sea el lugar más remoto de la Tierra, si conocen la Coca-Cola, pues te van a decir que sí. Eso es una cosa, y otra que te digan si es buena para la salud, pues te van a decir que no. Esa es la diferencia. Una cosa es la popularidad y otra es la aprobación. Y otra pregunta. Yo estuve en México en un congreso con Jalife Rame Ajá. ¿Sí? y él hace un análisis del mundo financiero que son muy interesantes. Pero en un momento hace un análisis de algunas medidas financieras que estaría tomando López Obrador, donde estaría poniendo en jaque a intereses financieros contrarios a los intereses de México. Es decir, que ahí ve a López Obrador como un hombre que enfrenta a determinados egoísmos financieros en México. Claro, lo que pasa es que Alfredo Jalife es una persona también que ha caído en el descrédito porque es un analista muy famoso en México, que él se presume como fundador de Morena y que ha dedicado los últimos 10 años de su vida a ser un salamero de López Obrador, tratando de conseguir algún cargo político, ya sea de diputado o alguna cartera dentro del gobierno, y López Obrador pues nunca le ha hecho caso, nunca lo ha voltado a ver, lo ningunea, y Alfredo Jalife es un aplaudidor ya totalmente falto de criterio de López Obrador. Realmente para mí no es un referente que valga la pena pues escuchar, porque él ya no tiene una objetividad, él simplemente cualquier cosa que haga López Obrador, él considera que López Obrador está poniendo a temblar al sistema financiero mundial y que tuviera la capacidad y la visión y la agudeza como para hacer jugadas de un estadista que pondría a temblar al sistema financiero en beneficio de México. Eso es algo que existe en la fantasía de la mente de Alfredo Jalife, pero no existe en la realidad. ¿Cómo terminará esta situación? ¿Se Bueno, queda 4 años más? ¿Le queda poco tiempo? ¿Su salud lo apoya? mira, todo el mundo coincide y en las filtraciones de las que yo te hice mención hace rato sobre estas Guacamaya Leaks, queda muy claro que el estado de salud de López Obrador está bastante deteriorado. Lo mantienen con vida casi artificial, medicado. Todo el día se la pasa tomando medicamentos. Por eso ya no puede tener actividades fuera de la mañanera. Regresa a su cama y se duerme el resto del día. No tiene reuniones, ni actividades, ni nada. Entonces, su condición física ya no le da para un gobierno más, para un nuevo sexenio. Ya no lo aguantaría. Él está considerando que se va a morir el próximo sexenio, es decir, en el periodo que va
entre esta fecha que estamos ahorita, 2023 al 2030, en ese periodo, pues yo creo que él se va a morir. Eso es no es lo que yo estoy deseando, estoy hablando de Sexenio, porque condición. los periodos son de 6 años, los periodos Son de 6 presidenciales. años, así es. Su periodo termina en 2024 y el siguiente empieza en el 2024 y termina en 2030. Él, y esto es algo muy importante, yo lo he comentado con nuestro amigo Luis Medina y lo quiero repetir aquí contigo. Para él, la elección del 2024, para López Obrador, es más importante para él que la del 2018. En la del 2018 él llegó a ser presidente, pero si él no hubiera ganado la presidencia, se hubiera retirado como un gran opositor, como una referencia como un demócrata, etcétera, etcétera. Ahorita se va a retirar o pasaría a la historia como un tirano, como un mediocre, un fracasado, un ignorante, etcétera, etcétera. Y si él pierde la presidencia y el control en 2024, él sabe que va a perder todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Va a acabar en la cárcel, va a acabar enjuiciado, incluso probablemente va a terminar en una cárcel de Estados Unidos, lo van a acusar por su relación ya completamente evidente con de sus alianzas con los grupos del narcotráfico. Él es un narcotraficante literalmente, es un terrorista. Estados Unidos se lo llevaría extraditado, terminaría su vida en la cárcel, sus hijos también, la mayor parte de sus colaboradores más cercanos terminarían en la cárcel también y perdería su patrimonio y perdería su pase a la historia y quedaría pues en el lugar que le corresponde, que es el basurero de la historia. Entonces, por eso él está aferrado a hacer lo que sea necesario. Obviamente, lo ilegal es a lo que él le está apostando para quedarse con el cargo, para no perder el control de la presidencia. Y él sabe que él no va a poder seguir gobernando, pero quiere poner a un incondicional suyo que le cuide y que garantice que él muera tranquilamente en su cama sin tener que estar en una cárcel. Eso es lo que él quiere y él, es a lo que él le apuesta. Y el resto del país, o sea, muchos millones en México, lo que queremos es que él acabe en la cárcel y que y que pues por eso o sea, queremos que pague sus delitos en la cárcel y que su legado pues pase a la historia como lo que es. Esta persona que puso que tiene una gran aprobación, pues no es real, es que lo repito, no es cierto. En México, si tú preguntas a un taxista, a una persona que venda en un puesto en la calle, o sea, que no tenga un negocio formal, todo el mundo te va a decir, pues López Obrador es un desastre, todo el mundo estamos padeciendo sus estupideces, sus locuras en la inseguridad. Hay regiones del país que están gobernadas por el narcotráfico porque López Obrador les entregó el control del gobierno directamente al narcotráfico, incluso el cobro de impuestos se lo hacen los narcotraficantes a través de un sistema que se llama el cobro de piso, es decir, el derecho a que tú tengas un negocio, el cártel del narcotráfico que domina ese pueblo, ese estado o esa ciudad, va y te cobra directamente los impuestos a ti. O sea, si tú vienes aquí a México, te vas a dar cuenta que hay una gran población, la mayor parte de la población en México, que está en contra de López Obrador. Y tú lo puedes ver además con esta marcha que hubo el pasado 13 de noviembre del 2022, donde alrededor de 3 millones de personas en todo el país salimos a marchar a mostrar nuestro repudio a López Obrador. Y va a haber otra concentración el domingo 26 de febrero, donde también en todo el país se están convocando para que salgamos a manifestar nuestro rechazo. La información se puede encontrar ahí en www.pii.org. PIE.org. Acá me dice Patricia, señor Lons, lo apreciaba, tenía un buen concepto de usted, pero ese invitado lo denosta. En ningún momento Miguel me está denostando. Estamos comentando la situación mexicana. Claro. No sé, que habrás entendido mal. Queremos pedir a todos los amigos que han colaborado hoy con su donativo, que bueno, que lo hagan vía Patreon, vía PayPal, vía depósito bancario si se puede, por entrar en comunidadhispanista.com y ahí se pueden anotar y decir, bueno, queremos hacer un donativo, ¿cómo lo podemos hacer? Hay gente que de la zona se ha acercado y lo ha dado en mano, otros lo han mandado por Western Union, otros por Patreon, otros por PayPal.
Bueno, a todos ustedes les quedamos muy agradecidos porque lo necesitamos para seguir trabajando. Es la única manera que podemos ejercer un periodismo independiente y que trate de decir un poco la verdad en un momento de tantos silencios que hay en los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos responden a intereses muy concretos que quieren llevar a la humanidad por determinados lugares. La Quiero quieren llevar por terminar, determinadas ideologías, así es, por determinados tipos de salud, por determinados tipos de alimentación. No comas carne, come insectos, insectos que comen cucarachas, y eso te lo quieren meter a vos. Y en realidad parece ser que ya se han hecho pruebas con algunos humanos y dice que es altamente infeccioso, que de salud nada de nada, y que el comer carne justamente fortalece las neuronas. Y como hay una política, hasta el año 90, se dice que entre el año 30 y 90 creció el coeficiente intelectual. A partir del 90, con el cambio de la educación, cambio de la música y cambio de algunos hábitos alimentarios, lentamente se ha ido disminuyendo. Y notamos hoy, Miguel, no sé si te pasa, universitarios jóvenes que pareciera que tuviesen problemas de pensamiento lógico. así es, totalmente. Así que cuidado, porque lo que estamos tratando de ver son los problemas comunes, y este que estamos haciendo no es un programa contra México, ni mucho No, menos. no, claro que Lo no. que estamos haciendo es un programa a favor de México, porque yo creo, como dijo mi amigo Gustavo Bueno, que es español. Hoy el idioma español es un idioma americano que se habla también en Europa, pero México, que tiene más habitantes que Colombia, Argentina y España juntos, podría liderar, además por la cantidad de parientes que tiene en Estados Unidos, podría liderar un puente de comunicación comercial, tecnológica, financiera y de beneficio económico y de bienestar hacia todo el continente americano. Claro. España podría aportar tecnología y juntos podríamos ir a un camino de unidad y de diálogo donde empecemos a beneficiarnos todos los pueblos de América. Entonces, desde el sur podemos empezar a aportar todo lo que es la minería, la tecnología naval, la industria pesquera y alimenticia, ¿no es cierto? El centro de América, todo lo que es esa industria de frutas y de alimentos también, que como tiene también Paraguay. Y fíjense cómo entre nosotros podemos crear grandes mercados internacionales que ya existían, ojo, en la época precolombina. Luego con la llegada de los españoles se modernizó y se creó una moneda y se proyectaron esos productos al exterior, y del exterior se trajeron productos nuevos. Piensen todo lo que podemos hacer. Ahora, si en vez de proponernos eso, vamos a empezar a plantear que Hernán Cortés no me gusta como me trató un indio hace 500 años, y mira, salvó a los indios porque se los estaban comiendo e hizo un hospital y acabó con los sacrificios humanos. Así que Hernán Cortés es el gran liberador de Mesoamérica, como Pizarro es el gran libertador de lo que luego fue Perú, y Valdivia y Almagro podemos decir que son los grandes libertadores de Chile. Así que por ese lado es que nosotros tenemos que rescatar a Carlos III, por ejemplo, los sudamericanos rioplatenses. Tenemos que empezar a ver cuáles fueron aquellos hombres que nos trajeron el pensamiento griego, el orden romano, la fe cristiana, que nos permitió tener una lengua común para todos, una moneda común para todos, un gobierno común para todos, y cuando las grandes potencias se metían con nosotros, por lo general salían escaldadas. Venían por lana y salieron trasquilados. Fíjense, si no, la cantidad de derrotas que tuvieron Inglaterra, Francia, Holanda, que por ahí intentó también, Rusia, que por ahí también intentó algo, y por lo general perdieron todas sus batallas contra las fuerzas españolas americanas. Recordemos que los gringos nos ganan en el cine, no en la vida real, no en las estadísticas navales de la historia militar. Te agradezco muchísimo, Miguel. Creo que hemos disfrutado un programa muy interesante y no sé si tienes algo más para decirnos. No, nada más para terminar, y la gente que aquí se puso, se indignó por lo que dijimos de López Obrador, quiero nada más recordarles un dato y dejarlo aquí como postre.
Hay una institución en México que se dedica a analizar de manera muy concienzuda cada mentira que ha dicho López Obrador en sus mañaneras y se toman el cuidado de ir analizando y decir, hizo esta afirmación y ellos comprueban que es falso, que son mentiras. Le han contabilizado más de 90,000 mentiras. Yo no creo que haya nadie en el mundo, ya olvídate de presidentes, yo creo que no hay una persona en el mundo que sea más mentirosa que López Obrador. Es un enfermo de la mentira. Esta gente que lo defiende, pues le ha creído esas 90,000 mentiras. Es decir, yo los veo como una víctima del engaño, ni siquiera los veo como, bueno, pues alguien que sea opositor a mí. Yo simplemente me baso en hechos reales y en la información verídica, y pues esta gente que defiende a López Obrador, pues son víctimas de su engaño. 90,000 mentiras que le han taladrado a la cabeza a mucha gente y le han hecho perder efectivamente su sentido común y pues su sano juicio. Así que bueno, yo simplemente se los dejo aquí para que la gente sepa de la clase de enfermo de la que estamos hablando. Y México efectivamente pues es un país muy rico, que tiene un gran aprecio por sus hermanos de Hispanoamérica y obviamente por España. Y este loco que está ahorita en el poder no nos representa, y nosotros no queremos, al contrario, si le tenemos que decir algo a España es muchas gracias por todo lo que nos aportó, no solamente en la religión, en la cultura, en la tecnología, y todo lo que hizo por nosotros y que nos convirtió pues en parte del occidente. Nosotros estábamos aislados y bueno, pues nos insertaron en la civilización occidental, que es la más desarrollada, y la hispánica además, que es la mejor historia dentro de la civilización occidental. Así es. Miguel Ángel Salinas, del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica.org. Los invito a que busquen su medio porque es excelente. A ustedes, queridos amigos, si les gustó, hoy más de 500 personas, les pido a los 500, pongan me gusta, todos, pongan me gusta, que nos ayuda muchísimo. Suscríbanse que no está suscripto y por favor, pásenselo a sus amigos, españoles o mexicanos, centroamericanos, pásenselo, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando, porque México es un país rico, es un país importante que está siendo atacado, y lo que le afecte a México nos puede llegar a afectar a todos nosotros. Así que, queridos amigos, aquellos que quieran colaborar, entren con